expresar a través de diferentes manifestaciones. Ok, gracias. A ver, Jefferson, por favor, decime qué es la libertad para vos. Un sentido que nosotros tenemos para... Creo que la libertad es es un sentido que nosotros tenemos cuando nos sentimos que estamos bien al hacer una cosa. Ok. A ver, Janie, para vos, ¿qué es la libertad? Es sentirnos bien técnicamente, porque sentimos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. La libertad es saber que nos podemos expresar como queremos, ese sentido de que nos sentimos bien técnicamente, porque cuando somos libres tendemos a hacer cosas que más nos gustan y sin preocuparnos. Ok, gracias. Gabriela Rosales, para vos, ¿qué es la libertad? La libertad es como un sentido donde, bueno, un sentido que tiene toda, es un sentido que tiene toda persona como derecho de actuar en su propia voluntad o en su propia manera de actuar o pensar, en su, bueno, teniendo límites, por así decirlo. Ok, y a la última que le voy a preguntar, bueno, al último que le voy a preguntar es, a ver, a Luis. Luis, por favor, decime qué es la libertad. Luis, se fue Luis. Sí, se fue. Yasser, por favor, decime vos qué es la libertad. Yo creo que la libertad es una facultad y derecho que las personas pueden elegir de manera responsable en su propia forma de actuar dentro de una comunidad o sociedad. Ok, gracias. ¿Verdad? Yo les pregunto a ustedes y la verdad es que hasta me asombro de que tienen un concepto bastante objetivo de libertad. Y lo digo porque hay muchas personas, no lo digo de una forma general, ¿verdad? Pero sí existen muchas personas que consideran, y ustedes no lo van a negar, tal vez lo han escuchado, tal vez alguien se lo ha dicho, que la libertad creen que hacer lo que yo quiero. Y uno puede decir, pero profesor, la libertad puede ser eso, hacer lo que yo quiero. Eh, sí y no. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la libertad. Voy a ver si les comparto pantalla. Les pregunto, muchachos, ¿me escuchan bien, verdad? No, o se escucha entrecortado. Yo lo escucho bien, profesor. Ah, ok, Yo le perfecto. escucho bien, profe. Perfecto, bueno, esperemos que así se mantenga el internet. Entonces, les comparto pantalla, pueden verla, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de lo que es la libertad. Vamos a ir profundizándolo un poquito, vamos a ver qué es, para qué sirve. Y partimos de la definición de libertad. A ver, Gabriela García, por favor, léenos el concepto de libertad, del primer párrafo, ese chiquitito. ¿Qué es libertad? Libertad es la facultad. Espera. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Bien, muchachos, la libertad, partamos de la primera expresión, es una facultad. Cuando hablamos de una facultad, es decir, de algo que es característico mío, ¿verdad? Que yo lo tengo bueno, más adelante lo vamos a ver, que yo lo tengo por naturaleza. ¿Y esta facultad para qué me sirve? Es para actuar. Nosotros tenemos que tener algo muy en claro y
una observación que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de libertad, es que lo que yo pienso debe de concordar con lo que yo hago. A esto nosotros le llamamos coherencia, ¿verdad? O sea, es decir, yo no puedo pensar hacer el bien, pero en actos hago lo contrario. O sea, yo no puedo pensar que robar está mal cuando yo me agarro un lapicero que miro mal parqueado. Yo no puedo pensar que copiarse está mal cuando no estudié y recurro a la copia para no perder la nota. Entonces, esto es la libertad, ¿verdad? Una capacidad para actuar. ¿Según qué? Los valores, criterios, razón y voluntad. ¿Por qué creen ustedes que la libertad tiene que ver con todo los valores, criterios, razón y voluntad? Por el simple hecho de que la libertad es un principio. Ya ustedes más adelante van a ver algo de ética, de moral y todo eso, pero es un principio que se practica de acuerdo a los valores, a los criterios, razones y voluntades que cada ser humano tiene. Es decir, que la libertad respeta la práctica de los valores. La libertad respeta el criterio de cada quien, o sea, los criterios que cada quien tiene con respecto a su sociedad en general, la razón de cada quien, es decir, las justificaciones que vamos teniendo cada uno de nosotros del por qué pensamos o actuamos de esta manera. También tiene que ver con la voluntad de cada quien. La libertad no es una imposición, la libertad no es algo que obliga, sino que tiene algo que ver conforme a mi voluntad. La libertad también dice ahí el estado o condición que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, ¿verdad? Este concepto es más obviamente para las personas que somos libres con respecto al derecho, es decir, que no estamos dentro de una cárcel por haber cometido algún delito, pero también es válido saberlo. También dice aquí, asimismo se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país. Este concepto es más generalizado para actuar o no según su voluntad y lo establecido por la ley. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la ley limita la libertad de un hombre? A ver, Jimena, ¿vos qué crees? No la limita. No tenés sonido, Jimena. Ah, ok, bueno. No hay problema. A ver, Clarisa. Clarisa, ¿vos crees que la ley limita la libertad del hombre? ¿Sí? Creo que sí, porque hay unas cosas que no podemos hacer. Ok, a ver, voy a ver quién más le pregunto. A ver, Marcela, hoy yo te pregunté, no te he preguntado. ¿Crees vos que la ley limita la libertad del hombre? Pues en parte sí y en parte no. ¿Por qué crees que en parte sí y en parte no? Pues hay algunas cosas en que sí se limita al hombre, pues como decir en los reglamentos de tránsito, cosas así. Pero también en otras cosas, tipo personales, cosas así, no los limitan. Digo yo, pues esa es mi opinión. Ok, no hay problema. ¿Alguien más quiere opinar con respecto a eso? Ok. Bueno, creo que la ley en sí no limita la libertad del hombre, sino que como que la moldea, como que le da, como que la regula, algo así. La Rosales puso.
Bien, algo que acaba de decir ella que me llama la atención, que dice, la libertad de la ley la moldea. Ya vamos a, ya vamos a meternos en este aspecto. Cuando yo le hago esta pregunta, algunos de ustedes me dirán, sí, profesor, la ley limita la libertad. Otros me dirán que no. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿quién tiene la razón? Entonces, ambos casos son válidos, ¿verdad? Ambos casos tienen razón, pero vamos a hablar desde un punto objetivo, es decir, desde un punto claro y concreto. Cuando hablamos de leyes, muchachos, estamos hablando de normas que me rigen a mí como ciudadano para tener una buena conducta. Y en el caso de incumplirla, es decir, de cometer un delito, para sancionarme. Ahora bien, vamos a hablar de las leyes como, como un derecho que nosotros tenemos a poder, y ustedes ya lo vieron en las exposiciones, como algo que beneficia a la sociedad. Entonces, ¿la ley limita la libertad del hombre? No, la complementa, la moldea, como decían ahí. ¿Por qué? Porque la libertad del hombre, o sea, nosotros por criterios, por razones, podemos tender a equivocarnos. Y lo ponía de ejemplo, ¿verdad? Cuando usted hacía las exposiciones sobre lo bueno y lo malo. A veces nosotros hacemos cosas considerando que creemos que son buenas, pero que quizás realmente no son tan buenas. Por lo tanto, no debo de tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Porque supongamos, ¿verdad? Yo en mi libertad, voy a poner el mismo ejemplo que puse la vez pasada, yo en mi libertad puedo decidir robarle a un rico para darle de comer a un pobre. Puedo hacer esa obra, ¿verdad? Sin embargo, ya mirábamos por qué no es tan correcta esa decisión. Entonces, los derechos, las leyes no limitan la libertad del hombre, la moldean, la complementan, la ayudan a que tengan un sentido más pleno de libertad, porque ya sabemos qué cosa es libertad, ¿verdad? Una capacidad que nosotros tenemos para decidir sobre nuestros valores, criterios, razón y voluntad. Hay que tener en cuenta, muchachos, que la libertad es un hábito, un principio, ustedes lo van a ver más adelante, un principio ético, un principio moral, por lo tanto, se apega a lo que es bueno. O sea, la libertad no se apega a lo que es malo, sino a lo que es bueno por el hecho de que estamos hablando de un hábito, ¿verdad? No de un antivalor, no de un mal hábito, etcétera. Ahora bien, porque yo les decía también que quienes dicen que sí limita tienen razón, por el hecho de que cuando las leyes están viciadas, es decir, que las leyes están manipuladas para perjudicar al pueblo más que para ayudarle, entonces ahí es donde las cosas que se vuelve subjetiva, es decir, que se inclina para un lado o para otro. Pero en sí la ley no limita la libertad del hombre. Hasta ahí estamos claros. ¿Tienen alguna inquietud o algo que decir, verdad? Si alguien quiere decir algo, pues lo puede decir con toda libertad, ¿verdad? Es que estamos hablando de esto. ¿Estamos claros? Ok, continúo. Sí. Ay, no, se me fue. Ok, entonces, me escuchan, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Bien. Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos confianza y franqueza, especialmente su forma plural significa osada familiaridad. Vamos a centrarnos en las dos expresiones, ¿verdad? Confianza y franqueza. ¿Por qué cuando hablamos de libertad deben de existir estos dos factores? Porque la libertad se ejerce obviamente se ejerce en un entorno social, pero se ejerce de la confianza que yo tengo para hacer lo correcto. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Cuando un anciano o una persona mayor de edad quiere cruzarse la calle y está solo,
nosotros, bueno, yo hoy digo nosotros de una forma general, pero incluso yo sé que no se debe de generalizar, pero existen personas que no les gusta ayudar a los ancianos a cruzarse las calles. ¿Por qué? Porque les da pena. Porque les da pena que los miren, les da pena porque creen que todo el mundo los va a ver y se va a sentir como intimidado socialmente y todo este rollo. Entonces, en la libertad yo la puedo ejercer, sí. En un entorno social, sí. Pero para llegar a ejercerla, debo de aprender a tener confianza. O sea, confianza requiere un valor de seguridad. O sea, yo debo estar claro de que lo que yo voy a hacer por medio de la libertad que tengo es algo que contribuye a lo bueno en la sociedad. Y obviamente ayudar a un mayor de edad a cruzarse la calle, o incluso puede ser a una persona discapacitada con capacidades diferentes a cruzarse la calle, pues eso también requiere parte de libertad para hacerlo y confianza para ejercerlo. Por eso debemos de tener claro que la libertad va acompañada de lo que es la confianza. ¿Y por qué la franqueza? Vamos a utilizar un sinónimo de franqueza. Vamos a hablarlo con sinceridad, con coherencia. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano que no espera que por cruzar a un viejito a la calle, el viejito me tenga que regalar 10 córdobas, ¿verdad? O darme algo a cambio porque yo le ayudé. No, soy una persona franca, soy una persona que no espera nada a cambio, soy una persona que puede ejercer un valor sin esperar que alguien me lo tenga que retribuir. La libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste de manera inconsciente y egoísta, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Sino a hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. Entonces, como les decía al inicio, ¿verdad? La libertad está pegada a lo bueno por lo que un principio ético, por lo que un principio moral, eso ustedes lo van a ver más adelante, pero aquí es donde les digo, ¿verdad? Que al estar apegada a la bondad, obviamente va a tener partido por las cosas buenas. Por eso es que la libertad, cuando hablamos de libertad, no podemos hablar de que yo tengo libertad para robar, de que yo tengo libertad para robar, de que yo tengo libertad, perdón, para matar, que yo tengo libertad para hacer cosas malas solo por la excusa, entre comillas, de que soy libre. La libertad es un valor, muchachos, y nosotros lo vamos a ver acá. Voy a tratar de resumir todo esto para no hacerlo tan largo. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, o sea, es decir, que nosotros lo practicamos en la sociedad. Aunque la libertad es una facultad personal, es decir, propia, la práctica de esta es social, humana, religiosa y democrática. Todo eso gira en torno a la sociedad. De ahí que la libertad como valor forme parte de diversas áreas de estudio, análisis, como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. Hay muchas ciencias que se dedican al estudio de esta, ¿verdad? Incluso algunas carreras que no menciona aquí, por ejemplo, son la psicología también. Por ejemplo, son las ciencias políticas. Todas estas tocan el tema de la libertad como materia de estudio. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo que por ello forma parte de los derechos humanos que son inalineables y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. ¿La libertad se puede limitar? Sí. De hecho, la libertad tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de la libertad? No es del que estamos hablando anteriormente, sino que mi libertad se limita, es decir, termina donde empieza la libertad del otro. O sea, yo como ser humano tengo una libertad, y en esa libertad puedo ejercer una forma de pensar, puedo ejercer una libertad de culto, una libertad religiosa, una libertad de expresión, de pensamiento, y mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta valores también como el respeto. Respetar que el otro tiene, aprender a respetar que el otro también tiene la misma libertad que yo tengo. La libertad como valor se debe de ejercer desde la individualidad de cada persona con respecto a la responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno.
La libertad se refiere a saber hacer uso de las habilidades que cada quien posea. Es lo mismo que les digo, ¿verdad? Que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino ser responsable de mis actos. A pesar de que se trata de una de las características de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que impiden la realización de la persona. Aquí viene en juego lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando existen leyes que limitan la libertad del hombre. Cuando existen, por ejemplo, existen países en Medio Oriente que matan a las personas por profesar una fe cristiana, donde la libertad se ve atentada, donde, por ejemplo, existe alguien que se crea más que la persona porque tenga más dinero, porque tenga un estatus económico, porque tenga un buen estatus social, político, porque sea un personaje famoso, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta que la libertad no se limita, pero se violenta a través de estos hechos que no son correctamente parte de los valores. Les pregunto, ¿hasta ahí tenemos duda o estamos claros?